Bueno, le comentaba antes a Carlos que yo empecé a coleccionar Sudáfrica eh, por un error de jovencito. Cuando me llamaban la atención los sellos de la Compañía de África del Sur y empecé a coleccionarlos. Ahora tengo una bastante buena colección de la compañía y digo, pues voy a continuar con África del Sur. Y resulta que los sellos de la Compañía de África del Sur es Rhodesia. No tiene nada que ver con África del Sur, pero de jovencito y de desconocimiento, pues comencé a coleccionar África del Sur. Eh, a mí me gustan muchísimo pues, los países nuevos, los territorios en litigio, cómo ha ido cambiando la dominación del mapa postal, digamos, bueno, el mapa mundial, debido pues, fundamentalmente a las guerras, el tema del dinero, aquí lo vamos a ver, está detrás de la constitución de África del Sur y este es el primer sello de la Unión de África del Sur, que se hizo la unión de 4 países, de forma muy somera y muy sencillita. De forma muy somera, podríamos decir que África del Sur, bueno, lo que os he comentado, se constituyó el 4 de noviembre de 1910 y fue debido a la unificación de 4 territorios. El territorio del Cabo de Buena Esperanza, el territorio de Natal, el territorio del Estado Libre de Orange y el territorio de Transvaal. Transvaal, nombre inglés, era la República Sudafricana, que le pusieron los señores que deslindaron ese territorio, los señores europeos que deslindaron ese territorio, que había unos cuantos negros allí que eran los que vivían. Os he puesto aquí unas cuantas, en África del Sur se habla del afrikaners, que es una mezcla de holandés antiguo, inglés y algún modismo local. Es el idioma oficial junto con el inglés. Les costó mucho a los holandeses, que fueron, digamos, los europeos que en mayor número lograron deslindar todos estos territorios y el que lo equiparasen al inglés porque el Reino Unido fue el que al final se llevó el gato al agua y consiguió pues todo ese mapa que fuese suyo o dependiente de él. Y entonces os he puesto aquí unos cuantos términos que son así en afrikaners, los granjeros errantes o pioneros, te podía traducir también, los tres brokers, lo pronunciaré fatal, pero porque no sé holandés antiguo. Los lagers, que son las formaciones de carretas, las famosas formaciones que luego en el oeste americano las ha popularizado de una manera tremenda con las luchas contra los indios y que ellos también los utilizaban en la lucha contra los nativos en África. Los Wortreques, que son los colonos, y los Boer, es campesino. Las guerras de los Boer son bastante conocidas y todo esto es un término que se utiliza, simplemente son campesinos, punto, sin más. Y los Uitlander, que lo utilizaban mucho los colonos holandeses, o los Boer, que eran los que venían de fuera. Aquí, para que veáis la pintilla que tenían los Boer, esto es en la primera guerra Boer, pues una foto que se hicieron, como podéis ver, un uniforme de primera y unas muy militares el asunto. Os pongo ahora, me parece que viene el mapa de África del Sur, bueno, sí, del sur de África, donde podéis ver ahora vamos a poner uno mucho más sencillito, más esquemático, toda esta parte, porque esto querrá seguir sin funcionar. Pues nada, toda esta parte era la África del sudoeste alemán, que sabéis que ya os conté en la conferencia anterior que después de la Primera Guerra Mundial a los alemanes todas las colonias que tenían se las quitaron, ahora es Namibia, todo esto es la colonia del Cabo de Buena Esperanza, que como veis es muy grande, esto es el Estado Libre de Orange, esto es Transvaal y esto es la colonia de Natal. Como veis aquí
está el África portuguesa, está al ladito, que en realidad Natal, los primeros que llegaron, bueno, y al cabo fueron los portugueses. Me encanta cómo se ve aquí en mi ordenador, no se ve así de bien. Este es un mapa mucho más esquemático y mucho más sencillito, que es lo mismo que os acabo de contar. Entonces, la idea o la idea que yo me he hecho de la charla es un poco lograr un contexto histórico del por qué se formó la Unión Sudafricana. Lógicamente esto tuvo una repercusión postal, pero tuvo unas repercusiones políticas tremendas. Estamos hablando de finales del XVIII, principios del XIX y principios del XX. Bueno, 19 y principios del 20, hasta que se conformó todo esto. Como podéis ver por los nombres y por todo, al final el Reino Unido o el Reino Hundido se hizo absolutamente con todo. Esto se lo quedó, la colonia, tal, todo esto se lo quedó y lo único, Mozambique, y Rhodesia, que los conté también en otra charla, que el Cecil Rhodes fue el que con un ejército privado lo conquistó para la corona, y pues toda la parte de África, que como sabéis el mapa de África estamos acostumbrados a ver de niños, África hay que verlo en un planisferio para ver lo enorme que es, porque si no en un mapa, en un planisferio normal, parece que África y Europa pues son de tamaño pues un poco parecido y tal, y cuando lo ves en un globo terráqueo, pues África es tremendamente mayor que Europa, igual que Australia. Pasa lo mismo, lo ves en un planisferio y parece, bueno, pues sí, no es pequeño, pero es enorme. Entonces voy a empezar a hacer un resumen para no extenderme demasiado de cada uno de los países, como os he dicho en la primera diapositiva, que conformaron la Unión de África del Sur, que como os recuerdo que eran Transvaal, el Cabo, la colonia, o sea, el Estado Libre de Orange y Natal. Entonces, bueno, este es un poquito ampliado la zona de Transvaal. Transvaal existe de esta manera debido a que los colonos, los Boer, como el Cabo de Buena Esperanza, como luego contaremos, al final los ingleses llevaron el gato al agua, pues los Boer, por cierto, los Boer eran de la Iglesia Reformada holandesa, absolutamente calvinistas y absolutamente medio luteranos, pero sobre todo calvinistas, y fueron los que quemaron a nuestro querido, el que descubrió la circulación pulmonar, y seguían con la misma idea. Los negros no eran iguales, para nada, o sea, pero no para nada, sino que no tenían ni alma, con lo cual podían hacer con ellos lo que les diese la gana. De hecho, los utilizaban como esclavos y todo tipo de tropelías y tal. Una de las excusas que utilizaron los ingleses para comenzar las guerras Boer y tal, era siempre los derechos de los oprimidos y tal, como si los ingleses fuesen madrecitas yo qué sé, de cordero, de la naturaleza o de la caridad. Eso es que no me salía la palabra, gracias. De la caridad, sí. Boer campesino no es campesino negro. No, campesino holandés, campesino blanco. No, prácticamente, es decir, si existen es para matarlos. Para matarlos, para quitarles las tierras, para utilizarlos como... No. Hubo muchísimas guerras, como las comento un poco de pasada, o las comentaré un poquito de pasada, porque creo que no es lo relevante que yo quiero poner en la charla. Pero lógicamente aquí había gente que vivía allí. En el Transvaal no, porque estaba muy vacío. El Transvaal, cuando los trekkers se fueron del Cabo de Buena Esperanza, porque los ingleses les dijeron que eso de la esclavitud, que estaba mal, les dieron una compensación económica que nunca medio llegó y que era una cantidad muy pequeña, según el pacto que habían hecho, para que liberasen a los esclavos, o sea, que no eran indígenas trabajando, no, eran esclavos como tales, con derecho de
cualquier cosa de matarlos, no de pernada, porque la Iglesia reformada esas cosas no... De hecho, los que se fueron al Transvaal eran la extrema derecha de la Iglesia reformada. La Iglesia reformada les dijo que eso de irse todos allí, que no sé qué, que no lo veía bien y que no les daba el paso, y aún así se fueron. O sea, que eran que luego pues, los ingleses les quitaron todo, les dieron caña y tal, pero aquí es que estamos hablando casi entre iguales de malos. Es decir, aquí no hay buenos, no hay buenos en esta historia, por desgracia. El Transvaal, la traducción es más allá del río Vaal. El río Vaal es un río, porque todos los ríos africanos son, pues el Congo es un río del que no se ve, no es que no se vea la otra orilla, es que parece un mar. Entonces, no nos hacemos idea con el Manzanares y esas cosas, nosotros no nos hacemos mucha idea cómo son los ríos aquí, pero yo no los he visto, no he estado nunca en África, bueno, en Marruecos sí, pero en el sur de África no he estado, y son impresionantes. Entonces, como os he contado ya, os he adelantado, pues fue colonizada entre las décadas del 30 y del 40 en lo que se llamó la Gran Migración, los Transbóker. Este es un sobre conmemorativo conmemorando esa hazaña, porque todos estos hitos han quedado muy en el acervo cultural de Sudáfrica. De África del Sur, de la Unión de África del Sur. Entonces, como ves ahí, la carreta tirada por bueyes, el camino es tela y tuvieron que pasar cantidad de problemas. Y aparte, el camino era continuamente peleándose con los nativos. Los nativos les rodeaban, los otros hacían el lager, hacían el círculo de carretas, que más que un círculo que hemos visto en las películas de los americanos, era un poco ovalado, porque así era mejor para la defensa, se habían peleado bastantes veces y lo tenían así controlado, y las carretas no eran exactamente iguales, pues está bastante bien reproducida esa carreta, luego veremos un sello que también está reproducida, pero no eran exactamente iguales que las del oeste americano, eran mucho más tochas, más bajas, eran distintas, no vamos a decir una gran distinción, pero sí distintas. Lo que quiero que os quedéis es eso, es que es un territorio que ha sido colonizado por los colonos holandeses, los Boer, que intentando no aceptar las leyes inglesas, el idioma inglés, que se lo trataban de imponer porque ellos hablaban el afrikaners directamente, pues salieron del Cabo y se fueron al Transvaal. Transvaal tiene unos sellos impresionantes. Yo no colecciono Transvaal, estas imágenes son cogidas de la red, no son... Bueno, tengo alguno, pero vamos, no lo colecciono. Entonces, esta es la primera serie de Transvaal. Se diseñaron los sellos y los imprimió Adolf Otto, que el Gustrop es el sitio donde estaba el hombre este, en Mecklemburgo-Schwerin, porque todavía Alemania no era un estado como tal, entonces era el Principado de Mecklemburgo-Schwerin y la ciudad de Gustrop y el Adolf Otto. Entonces, diseñó los sellos siguiendo las instrucciones, lógicamente, del jefe de correos, que era este hombre, Frederick Happe. Cuando los ingleses dijeron que se quedaban tras Transvaal, que originó la primera guerra Boer, hicieron la anexión, cogieron estos sellos y las planchas luego se mandaron a Transvaal y ellos siguieron haciendo tiradas mucho más toscas que las originales hechas en Alemania. Y los ingleses pues las sobrecargaron con el VR, Victoria Regina, Transvaal, Victoria Reina, porque era la reina Victoria la que estaba en este momento. Y por si fuera poco, cuando ya la India era considerada suya, en la siguiente serie, que no le ha puesto por no cargar la charla, porque si no nos vamos a ir a no sé a dónde, Victoria Reina y Imperator, emperatriz. Los ingleses pues ya sabemos cómo son. La primera serie bajo la dominación inglesa, ya con la efigie de la
en 1878, con la efigie de la reina Victoria. Y aquí pasó un hecho que fue el descubrimiento de oro en varios yacimientos del Transvaal y de diamantes. Pero sobre todo los yacimientos auríferos eran tremendos, prácticamente a flor de tierra. Entonces sacaban el oro así con pala, no tenían que molestarse mucho. Los ingleses ya os he contado que anexionaron el Transvaal pretextando ciertas irregularidades y tal, en realidad era por el oro y los diamantes, pero la primera guerra Bóer, el Transvaal se alió con el Estado Libre de Orange, que también eran Bóer, porque el Cabo ya estaba perdido, como luego cuando lleguemos al Cabo veremos, y recuperaron la soberanía, los ingleses se la reconocieron, y entonces, como no tenían en ese momento rápidamente sellos, pues sobrecargaron los sellos existentes en el caso de los ingleses, con un penique en afrikaners, digo yo que se dirá penny. Y volvieron a recuperar los sellos de la primera plancha, hicieron nuevas tiradas y nuevas planchas. Como veis, es la República Sudafricana, que Z es en afrikáner, es lo que en realidad pone en los sellos de Transvaal. Y nos vamos al Estado Libre de Orange. El Estado Libre de Orange se llama de Orange porque los holandeses, que ya os he contado que eran nacionalistas y calvinistas hasta la desesperación, pues como la familia real holandesa procedía de la Casa de Orange, pues le ponían todo Orange. Entonces, por eso le pusieron al río, que es uno de los ríos que bordean el Estado Libre de Orange, pues se llama el río Naranja por la Casa de Orange, no por otra cosa. Y ya que estaban, pues ¿por qué no ponerle también al Estado? Entonces, Orange fue en realidad la primera, digamos, primer territorio que se formó tras la salida del Cabo. Los agricultores holandeses, los campesinos, los Boer, junto con los hugonotes, estamos hablando de 1824, los hugonotes sabéis que les dieron bastante caña en toda Europa, porque la Iglesia Católica consideró que aquello era una transgresión del dogma y se quedaron constreñidos, expulsados, porque incluso el propio Enrique, el rey de Navarra, pues dijo que era favorable a los hugonotes, pero cuando le ofrecieron el trono de Francia dijo que París bien valía una misa y les dio por ahí a los hugonotes. Entonces, hugonote viene, que esto no sé por qué, hay mucha duda sobre ello, pues viene de Innerhosen, que significa confederadas, porque había 3 ciudades libres, que se llamaban a sí mismas libres, porque admitían a ese tipo de iglesia, que eran Friburgo, Berna y Ginebra. Y entonces entre ellas hicieron como una especie de confederación y muchos hugonotes se fueron allí huyendo de la persecución, porque se los cargaban. Acordaros de la noche esa de San Bartolomé, si no me equivoco, ¿no? Se cargaron a todos los hugonotes en París, a todos los que pillaron, y los que no, pues se fueron a estas 3 ciudades o sitios parecidos, y de ahí viene el nombre de hugonote, que es un nombre que mucha gente no sabe de dónde viene, pues viene de Innerhosen, que dicho así muy deprisa y muy mal, pues al final acaba en hugonote, como muchas palabras derivan. Entonces, los Boer caminaron desde la colonia del Cabo, buscando pasto para sus rebaños y huyendo de la supervisión británica, porque les obligaba a muchas cosas, y aparte los británicos también empezaron a poner la iglesia anglicana, y eso los hugonotes, los Boers, pues lo consideraban pues poco menos que el demonio. Entonces, en esa gran migración, entre 12 y 15.000 hombres, mujeres y niños se fueron de la colonia del Cabo y fundaron
sí, bueno, sí, lo fundaron el Estado Libre de Granja, que estaba muy libre. Todos estos territorios estaban bastante vacíos de nativos. Luego, cuando lleguemos bueno, no, en el Transvaal sí que está, pero sobre todo en Natal y tal estaban los zulúes, que esos sí dieron bastante oposición y hubo batallas tremendas. Pero toda esta parte estaba bastante vacía. Había tribus, pero en principio no eran demasiado conflictivos. Aquí tenemos una cartita que está mandada en 1839, porque ahí en principio lo que había pues eran por lo típico misioneros y 4 comerciantes a ver qué les quitaban el marfil fundamentalmente, matando elefantes, porque todavía no se había descubierto todavía los diamantes y el oro. Entonces, como veréis, la carta está dirigida a Londres y sale a través del Cabo de Buena Esperanza, el Cap Colony que decían los Boer, la colonia del Cabo. Sale a través de ahí porque realmente el traslado desde Umcani, un misionero que estaba allí, que es al norte, casi pegando en la parte norte de la colonia libre de Orange, pegando casi con la República Portuguesa, es donde estaba esta misión. Y entonces, pues el correo llegaba hasta la ciudad del Cabo como podía, pues con algún comerciante, con algún tal, y a partir de ahí, en algún paquete inglés, pues se iba. Y incluso cuando ya tenían sus propias emisiones de sellos y tenían un sistema postal establecido, pero para el correo al extranjero los solían sacar a través de la ciudad del Cabo y en este caso lleva un franqueo mixto de sellos de la colonia del Cabo junto con sellos del Estado Libre de Orange. El primer sello que imprimieron, un penique, el impenny, es un naranjo con 2 cuernos de pólvora, con 3, perdón, uno a cada lado y uno debajo del naranjo. Los Boer pues se dedicaban, pues cazaban, mataban indígenas, en fin, eran pues lo que eran. Hombres, mujeres y niños. Es decir, los niños y las mujeres recargaban y los otros disparaban. Cada uno tenía 8 o 10 rifles, o sea, porque eran de un solo tiro. ¿Qué le vamos a hacer? Y ese es el escudo de la colonia del Estado Libre de Orange. Todos estos motivos luego los retoma cuando se hace la Unión de África del Sur, retoman todos estos motivos como iremos viendo. Y pasamos a Natal. Natal, el primero se hizo un asentamiento pequeñísimo que casi fue el descubrir. Se dice que el Vasco de Gama, cuando iba circunvalando el mundo, pues hizo una parada en esta zona y fue el día de Navidad y por eso le llamó Natividad. Y luego los que vinieron posteriormente pues se quedaron con el nombre Natal, que significa exactamente lo mismo. Estos son los primeros sellos de Natal, veis la tosquedad, los hicieron allí y son simplemente, eso sí, los hicieron los ingleses, como podéis ver, impresiones sobre papel que recortaban y que luego pegaban en los sobres. Luego ya cuando vino la dominación inglesa, porque Natal enseguida pasó a ser inglés. Ahí había, digamos, poca oposición. Estoy haciendo un resumen muy resumido, pero había muy poquita oposición y digamos que de un momento que proclamaron la República de Natal o el Estado de Natal y si no tuvieron mucha oposición. Y la postal, bueno, pues es el banco de allí de Natal, el banco inglés, claro, lógicamente. Os he puesto aquí, bueno, otro mapita un poquito, a mí los mapas me encantan, los mapas antiguos, para que se vea. En Natal lo bueno que tiene es la salida al mar, el puerto de Durban, que es muy conocido. Entonces, eso era muy importante
a posteriori, de entrada no. Lo importante era el cabo, como ahora veremos, porque era lo que les costaba pasar mucho, el Cabo de las Tormentas, que es el Cabo de Buena Esperanza, pero primero le llamaron el Cabo de las Tormentas y les costaba mucho pasarlo y por eso hicieron ese asentamiento como para habituallarse, tal. Mientras que Durban luego tuvo una importancia tremenda porque comunicaba muy bien con las Indias. Y estos son unos policías de Natal que bajo dominio inglés, como veis la estética es un tanto inglesa, pues y ese es el escudo de Natal, que luego está reproducido, como veremos, en un sello no como tal escudo, sino la imagen eh, en la Unión de África del Sur. Y vamos al cabo, que digamos que es el origen de todo. Ese es el escudo del cabo, el origen del todo, porque es la mayor cantidad de territorio y desde el que partieron en realidad, donde primero llegaron los asentamientos y a partir de este punto donde se extendieron al resto de las 4 provincias, de las 3 provincias que luego conforman la del Sur. El cabo está, si no me equivoco, por aquí. Entonces, la ciudad del Cabo es la zona no era muy propicia para hacer una ciudad, y entonces como a 40 o 50 kilómetros establecieron un asentamiento un poco más importante para habituallamientos, intercambio, para que viviese la gente y tal, que es lo que hoy día es la ciudad del Cabo. El Cabo, los primeros que llegaron también fueron los portugueses y en un principio era simplemente un lugar eso para descansar, para luego hacer el paso por todo el cono sur de África, que era un paso muy complicado, por eso se llamaba el Cabo de las Tormentas, porque había unas tormentas tremendas y había naufragios a lo bruto. El rey de Portugal fue el que le cambió el nombre porque dijo que eso del Cabo de las Tormentas que quedaba muy mal y que mejor como una esperanza, como para la ruta con las Indias, que era lo que les interesaba, el abrir una ruta para el comercio con las Indias. Había una cosa curiosa, cuando paraban los barcos a descansar y tal, había pues unas piedras grandes bajo un techado con los nombres de Francia, Inglaterra, Alemania, tal, y debajo había correo, y el barco que llegaba, si luego iba a ir a esa ciudad, se llevaba el correo. Es una cosa curiosa y sin sello, sin nada, todo muy prefilatélico, pero la gente se comunicaba. Totalmente fuera de valija. Y sin sello y sin nada de nada. Eran simplemente notas que digamos que se transportaban y que luego pues el que recibía la carta pues le daría una propinilla al que se le llevaba y si no el otro no le daba la carta, eso seguro también. El pueblo los nativos que estaban en ese momento eran los loicoicoi, no fueron los primeros, ni mucho menos, a su vez habían desplazado a otros pueblos anteriores, pero bueno, llevaban allí un buen tiempo. Cuando en 1652 llegaron los holandeses, pues lo llamaron Hotentotes, que es como les conocemos todos o como nos sonará de alguna novela o de algo. En un principio que llegó al Cabo, ya digo que había un asentamiento portugués, pero sin más, sin ningún tipo de defensa, sin ningún ánimo de colonialismo ni de poder. Pero la compañía holandesa de las Indias Orientales, que era muy poderosa y tenía mucho dinero, al igual que la compañía británica de las Indias Orientales, pues esta era la holandesa, que era la Verenigde Oostindische Compagnie, que esa es una cartita mandada por la BOC. Como veis aquí, esta es la marquita de la BOC, V, la O y la C. Es la marca que utilizaban la BOC, que esto no es mía, ya me gustaría. En la ciudad del Cabo, que está a 50 kilómetros, pero que se puede llegar con mucha facilidad, es donde se fundó la ciudad del Cabo como un asentamiento, y en el 1687 fue cuando empezaron a llegar los hugonotes, aparte de los colonos holandeses que empezaron a asentarse, porque era una tierra muy rica
y Holanda era paupérrima y entonces empezaron y aparte también tenían ciertos problemas religiosos porque los que emigraban eran los más practicantes del calvinismo más ortodoxo, por no decir más retrógrado y radical. Y a partir de 1795, pues los ingleses empiezan a fijarse en esta zona y empiezan también porque la compañía de la holandesa de las Indias Orientales no tiene un ejército propio, ni simplemente tiene un asentamiento y tenía 4 guardias de seguridad. Entonces, bueno, pues era como un sitio donde podía llegar cualquiera. Pues los ingleses también se fueron para allá a ver qué pillaban, a ver qué rapiñaban, ¿no? Entonces empezaron a llegar aproximadamente en esas fechas, llegaría alguno antes, segurísimo. Hay una cosa curiosa, en el 1803, si os acordáis un poquito del mapa de Europa, pues Napoleón estaba dándolo todo y cogió las 7 provincias, que son los actuales Países Bajos, las puso bajo dominio napoleónico y creó o lo llamó la República de Batavia, y como la compañía holandesa dependía realmente de su matriz, ¿no? de su bandera, pues fue francés. Durante una época. ¿Qué ocurrió? Que a los que estaban allí, en gran mayoría de número, los Boers, los colonos holandeses, dijeron, bueno, esto ya es el colmo, y se aliaron con los ingleses para echar a los franceses. Entonces los ingleses, claro, se alían, pero luego se quedan. Dijeron, bueno, ya que estamos, en el 1800, cuando ya Napoleón pues ya le dieron caña y tal, pues hicieron un tratado anglo-holandés donde se quedaron el Cabo de Buena Esperanza. Y ahí, a partir de ahí fue inglés, que fue cuando luego empezaron esos conflictos que os he hablado, de que empezaron a tratar de imponer sus leyes, liberar a los esclavos, y los colonos boers, que era la gran mayoría de la población, pues dijeron que bueno, porque no estaba el ejército inglés como tal en estos sitios. Ya os he contado que Rhodesia era un ejército privado y aquí eran pues unas compañías que mantenían un poquito el orden, pero no tenían un ejército como tal. Eran los que dominaban, tenían la parte administrativa, sí la tenían controlada, que era la que les obligaba a liberar a los esclavos, a no sé qué, a no sé cuánto. Eran los que hacían las leyes, pero no eran, en ese momento no tenían un ejército como tal. Eso vino luego cuando las guerras Boer, porque todos estos tejemanejes de suelta a los esclavos, no sé qué, irritaba mucho a los otros, vale, ahora me voy, pero resulta que a donde me voy también vienes tú a quitármelo todo, porque aparece oro y aparecen diamantes. Y empezaron las guerras Boer, que las vamos a ver un poquito en mayor detalle. Esta 1853, que no he puesto la fecha, la primera serie bajo dominio inglés, lógicamente, del Cabo de una Esperanza. Estos sellos son famosísimos, son el primer, si no me equivoco, el primer sello triangular, sello de correos triangular, y lo hicieron así para diferenciarlos de los de la metrópoli, es decir, de la isla esa que está ahí encima de Francia. Y los hicieron triangulares. La primera serie triangular la hizo la casa Perkins, un diseño bastante, una impresión bastante deficiente, que luego, cuando pasó a hacerlo la Waterloo & Son, que eran mucho mejores impresores, se esmeraron mucho más en la impresión, y los sellos son, estos son de la Perkins, y son muchísimo más nítidos y muchísimo más bonitos. No he querido poner demasiadas imágenes porque es que si no nos íbamos, no sé ni cómo voy de tiempo, pero nos íbamos mucho. He puesto al lado estos sellos, luego no vamos mal. Estos sellos se hicieron varias tiradas, ya digo, y al final acabaron necesitando, y como los barcos tardaban en llegar, si los imprimían en Londres hasta que llegaban, entonces hicieron una tirada local con unas planchas de madera imitando el dibujo grabando,
que son bastante raros, bastante escasos y bastante fáciles de imitar. Si esto ya de por sí, si un falsificador los imita, pues con una plancha de madera ya ni os cuento. Entonces os he puesto una imagen de los matasellos, están todos menos dos, pero los dos que faltan son muy raros y realmente son estos. Es una manera muy sencilla de diferenciar los buenos de los malos. Si tenéis alguna vez un sello que estén usados, claro, si está nuevo, pues esto no vale, pero si tenéis un sello de Cabo de Buena Esperanza en vuestras manos, si no tiene uno de estos matasellos, es falso. Así, de primera entrada, sin hacerle más estudios y más... Porque los matasellos también están imitados, pero muy mal. Pero muy, o sea, notoriamente mal. Entonces, todos son buenas reproducciones de esto y es una manera de un solo vistazo al menos de ponerlo en el montón, de estudiar más o de mirar más o de investigar más sobre este sello. Aparte de otras cosas muy notorias que hay, pero vamos, es una forma, pues eso de que tienes un saco de sellos de estos, como así la Stanley Gibbons se hizo rica gracias a estos sellos. Llegaron unos marineros procedentes del Cabo que habían ganado una rifa, un barril lleno de sellos del Cabo de Buena Esperanza. Sellos arrancados de cartas, recortados, usados y tal. Y entonces no sabían qué leña hacer con ellos y bueno, la Stanley Gibbons ya existía, que es una compañía de venta de sellos en Inglaterra, de las primeras que se estableció, y llegaron los marineros esto, pues a ver qué les compraba el barril bocolle, no un barrilito. Y lo habían ganado en una rifa. No me preguntéis cómo llegaron los sellos, quién los guardó, no sé qué, porque eso no me lo sé. Pero, y entonces la Stanley Gibbons pues les dio 2 botellas de ron y no sé qué, y los marineros se fueron tan contentos y la Stanley Gibbons empezó a petar porque eran unos sellos, un formato nuevo, había mucho coleccionista y los sellos de las colonias se coleccionaban mucho, no solamente en Inglaterra, bueno, en Gran Bretaña, sino en el resto del mundo. Y entonces eso parece ser que es lo que les hizo ricos, los que les dio fama mundial. Y empezamos con la guerra Boers. Os he puesto aquí 3 imágenes, es otra imagen de cómo eran los guerrilleros Boer, que no tenían una milicia. Ellos eran absolutamente colonos, tengo que defender mi territorio, y se juntaban bajo un jefe que lo elegían más o menos y que se oponían. Y los otros son los ingleses, informados, con su chaquetita roja, lo que venía muy bien a los Boer, que disparaban muy bien para acertarles. Y el resultado de la primera guerra Boer, la pobre alegoría de Gran Bretaña, contándole que le han dado pal pelo al león inglés, que se queda totalmente traspuesto ante la noticia. La primera guerra Boer la ganaron los Boer y le devolvieron el gobierno a Transvaal y a la colonia libre de Orange. O sea que no les fue nada mal, porque los ingleses lo hicieron muy mal, los oficiales que fueron eran bastante ineptos, los Boer conocían el terreno perfectamente, sabían disparar muy bien y no tenían un enfrentamiento directo tradicional como muchas veces hemos visto en las películas, desfilando al son del tambor, 1000 soldados por un sitio y 1000 soldados por el otro. No, se apostaban, disparaban y habían aprendido mucho de ellos estaban peleando todo el día con los nativos. Tenían un truco para matar nativos que era muy bueno para ellos. Para los nativos no tanto. Iban a caballo muy deprisa y llegaban hasta las líneas de los nativos. Los nativos le tiraban la lanza, entonces las lanzas le llegaban aquí a los pies de los caballos, pues se habían parado justo donde sabían que el más hábil de la tribu mandaba la lanza, y ellos con los rifles, que tenían un alcance de 300, 400 metros como mínimo, pues se cargaban a 8, volvían grupas y así lo hacían unas cuantas veces hasta que los otros se daban cuenta.
Y eso era súper efectivo, pues estaban acostumbrados a luchar y les dieron pal pelo. De hecho, cambiaron el uniforme y se pusieron una guerrilla aquí en la Segunda Guerra Bóer, porque es que les daban, claro, ellos venían tan chulos de la India en fin, pues las cosas, ya digo, entre la mala, el Baden-Powell, el Kirchner, todos estos estaban por ahí y no les salió muy bien porque perdieron. He puesto aquí una pequeña cronología de las guerras Bóer. La primera empezó en, en el 1880, hubo una tregua, hicieron un tratado de paz y fue cuando les devolvieron el gobierno a Transvaal. En 1887 fue cuando se descubrió la mina de oro, esta prácticamente a cielo abierto. Los diamantes ya se habían descubierto, que estaban también ahí en Kimberley y ya estaban bastante mosqueados. Y el Kruger, que era el presidente en ese momento de Transvaal, cuando se descubrieron las minas de oro, dijo esta frase que fue realmente cierta, que en lugar de poneros contentos, pues mejor llorar porque esto nos va a conducir a un baño de sangre. En este momento pues estaban autogobernados y el Rhodes influyó mucho para la Segunda Guerra Bóer porque había muchas compañías inglesas trabajando, a pesar de que luego estaban los holandeses, los Boers, mandando en Transvaal y todo esto, pero realmente había mucha compañía extrayendo oro y diamantes que eran inglesas o alemanas, sobre todo inglesas, y trajeron mucha mano de obra, sobre todo India, trajeron muchísima mano de obra para trabajar las minas. Y había mucho inglés, pero resulta que los de Transvaal no les daban los mismos derechos. Los patriotas primero, ¿cómo es la frase? Que no me acuerdo muy bien. Bueno, y entonces, como no les daban los mismos derechos, pues el Rhodes venga a meter cizaña hasta que les declararon de nuevo la guerra a Transvaal, simplemente para hacerse con las minas y todo esto, ese fue el pretexto. Pero entonces los Boer se aliaron con el Estado Libre de Orange, que en esto estaba un poquito apartado en este momento, y invadieron, ojo, invadieron el Cabo, invadieron Natal, y hubo tres sitios muy famosos, que se hicieron muy famosos, sobre todo el de Mafeking, que fueron en tres ciudades, en Ladysmith, en Kimberley y en Mafeking. En Kimberley se llegaron a refugiar en las minas por los bombardeos, porque los Boers tenían artillería, aunque eran así, pero ellos habían comprado sus cañones y sus cosas, es decir, no tenían un ejército convencional, pero tienen una potencia de fuego muy importante. Y entonces el sitio de Mafeking se hizo súper famoso porque entre muy poquitos lo defendieron con unas fuerzas abrumadoramente superiores por parte de los Boers, lo defendieron en contraviento y marea y sobrevivieron. Y hay correo, que es lo importante, hay un correo muy raro, muy raro, muy raro. Bueno, esto es una imagen que os he puesto de la distribución y la clasificación. Como veis, la mesa de batalla es tremenda del correo inglés en el momento de la Segunda Guerra Bóer. Estas son cartitas, una carta procedente del Estado Libre de Orange con la censura verificado, la censura Bóer, y este es el correo de la otra parte, correo de la otra parte de los sellos sobrecargados, veis, ese ya está con Victoria Regina Imperator, emperatriz, y con un sello de la colonia de Orange, porque le cambiaron el nombre también al Estado Libre de Orange, era el Orange River Colony, y esa abierta bajo la ley marcial. Martial Lab, la ley marcial. Una de un lado y otra de otro. El sitio Mafeking, que os acabo de comentar, de los tres, pues el que se hizo más famoso porque aguantaron, esto salió en prensa, prácticamente le hacían un seguimiento diario y claro, los que estaban dentro tenían que sacar correo o trataban de sacarlo
y sobrecargaron los sellos que había porque ya no tenían de los dineros suficientes, si no, no los habrían sobrecargado. Pero para utilizar los valores que necesitaban, pues sobrecargaron y pusieron Mafeking y ya pues ahí tenemos una rareza de muchísimo cuidado. Sobre todo los usados en carta son absolutamente raros, valiosos y buscados. Lo que os he contado, durante 271 días, pues resistió contra un enemigo muy superior. El fin de la guerra fue el 31 de mayo de 1902 y ganaron los ingleses. Con lo cual ya ahí, de nuevo Transvaal pasó a manos británicas. En la Segunda Guerra Boer, los británicos llegaron a tener 450.000 soldados frente a unos 80.000 de los Boer. Es decir, la superioridad inglesa era tremenda. Pero ya digo que gracias a la mala gestión por parte de los mandos ingleses, los soldaditos pues eran unos mandados y lo que les decían, pues por eso se mantuvieron tanto tiempo y tuvieron gloriosas victorias los Boer sobre los británicos. Y llegamos a la unificación. Entonces, ¿por qué se unifican estas cuatro colonias, que ya en ese momento ya eran colonias inglesas? Pues buscaban, la mayoría de la población era población Boer, no era población inglesa, era población holandesa o los hugonotes o sus descendientes. Entonces, buscaban la reconciliación porque querían los británicos no eran mucho mejores a nivel de apartheid y todo eso, de hecho lo mantuvieron en la República, acordaros de Mandela, durante muchísimo tiempo. Entonces, en el 4 de noviembre de 1910 hicieron la unificación y la unificación tenía un poco de reconciliación, simplificar el procedimiento administrativo, abaratar las fuerzas presentes en la región, porque seguía habiendo guerra. Con los zulúes había unas batallas y unas guerras tremebundas, es decir, no se dejaron así dominar con mucha facilidad. Y cada vez querían coger más tierras porque había oro, porque había recursos, porque había cualquier cosa y era la manera, digamos, más sencilla y más barata de lograrlo. El no tener 4 gobiernos distintos, sino lo del que la unión hace la fuerza, pues en este caso lo vieron claro los ingleses. Esto es una tarjeta postal conmemorativa que ya veis que empiezan a ponerlo en los dos idiomas, porque ellos se dan cuenta que tienen que conceder algo a la población, que era la gran mayoría, a la población que vivía en ese territorio, y empezaron a ponerlo todo en afrikaners y en inglés. Un pequeño bloque del primer sello que se hizo en la República de África del Sur, en la Unión de África del Sur. Este es un primer día, el matasellos de Kimberley, del 4 de noviembre de 1910. Y este sello se hizo muy deprisa para que estuviese en los fastos de la unificación, pero tardaron mucho en hacer una serie general. ¿Qué hacían mientras tanto? Pues utilizaban los sellos que tenían, los sellos que habían sobrecargado de Transvaal, de la Colonia Libre de Orange, de Natal, de todo esto, pues todos los sellos que tenían sobrecargados o ya directamente impresos con el nombre que correspondía, los seguían utilizando de forma normal, sin ningún tipo de sobrecarga y sin ningún tipo, ya era la Unión Sudafricana y listo. Esta fue la primera serie hasta 1913. De 1910 a 1913 son 10 años utilizando los sellos, digamos, locales, los que ya existían. Esta sí es mía, pues esto ya es africano y la anterior. Estos son los sellos, la primera serie con el Jorge V, que como veis lo pone en bilingüe.
Cuando empezaron a hacer sellos de tipo conmemorativo, sacaban dos emisiones, uno con el nombre en afrikáner y otro con el nombre en inglés, como ahora vamos a ver. Estos sellos de 1913 a 1920 no es que se usasen solamente en ese periodo, sino que son los periodos de emisión, es decir, no se emitió toda la serie a la vez. El sello de una libra me parece que hasta 1916 o algo así no se emitió. Mientras tanto, pues iban apañando, combinaban franqueos, ponían más sellos para poder, aunque una libra era un dineral, pero un paquete grande, tal, estaba justificado. Esta es la primera serie conmemorativa, hacen el guiño a los sellos del Cabo de Buena Esperanza y, como veis, Sudáfrica y South Africa, inglés y afrikaners, que los emiten en la misma plancha pero por separado, es decir, luego ya empiezan a ponerlo en cada sello. Estos sellos he puesto los de Sudáfrica, pero están con el Sudáfrica, los mismos que son los motivos típicos, el guiño al Cabo de Buena Esperanza, el guiño a la colonia libre de Orange, el guiño a la leyenda del holandés errante que estaba en el Cabo. Se decía que el barco se habituallaba y tal en la zona del Cabo, y el guiño al antílope de esta zona, que lo llaman los ingleses el Springbok, y todos llevan la filigrana con la cabeza del antílope, incluidos los sellos triangulares, la cabeza del antílope, el Springbok, que en realidad, pues el nombre me vendrá, tiene un nombre especial, ese antílope de la zona. Estos ya, fijaros, son en 1926, otros 3 años. De estos sellos os los he puesto porque hay una variedad tremenda y un estudio tremendo de ellos. Es decir, de cada sello tipo de estos, independientemente de que, aparte de que hubo varias tiradas, hubo filigranas invertidas, hubo filigranas múltiples, pero hubo cambios en los diseños y errores en la impresión. Y hay una cantidad tremenda, tremenda, tremenda de variedades y de coleccionismo alrededor de estos 3 simples sellos, como nos va a ocurrir con la serie que vamos a ver a continuación, que es esta. Estos son ya, se emitían ya así, es decir, no ya por separado en las planchas, se emitían, como veis, Sudáfrica, Sudáfrica, y son motivos locales. Son motivos locales. El sello que os he comentado antes de Natal, del escudo, perdón, de Natal, el carro de los pioneros, la bahía de la Ciudad del Cabo, la gran migración, pequeño detalle hacia los nativos, que estaban ahí también, y la oficina de correos y una ciudad me parece que es también Ciudad del Cabo, Johannesburgo, no me acuerdo muy bien. De esta serie también es tremenda la cantidad de variedades, de retoques, de plancha y de diferentes emisiones, dentados, colores. Estuvo, digamos, entre pitos y flautas en vigor pues por lo menos 10 años, y es solamente con esta serie ya un coleccionista tendría bastante para mucho tiempo. Y si sumamos la anterior, pues bastante más. Me he parado aquí porque a partir de aquí ya empiezan a ser sellos, digamos, más conmemorativos, más convencionales, y ya nos iríamos a otro tipo de filatelia. Y muchas gracias en afrikaners. Muchas gracias a todos.